¿Qué vamos a ver ahora? Más fundamentalmente todavía, ahora vamos a entrar en el segundo bloque, donde vamos a poner los conceptos claves de nuestro curso. Nuestro curso se llama Filosofía en tiempos de transformación, ¿verdad? Y entonces tenemos que reflexionar sobre lo que sea eso de transformación. Para poder reflexionar sobre lo que sea transformación, debemos darnos cuenta de que esa palabra hace eco con dos más y fundamentalmente con una, que es formación. La transformación es justamente darle otra forma a algo que ya estaba formado, ¿verdad? Ese será el concepto que veremos hoy, el concepto de formación. Por eso el título hoy es el ser humano como formador, el ser humano como alguien, insisto, que no recibe pasivamente su contexto o sus tradiciones, sino que siempre las configura, por decirlo con otra palabra. En la siguiente sesión lo que haremos es ver al ser humano cuando debe hacer cambios a esa configuración que ha generado, cómo se comporta. ¿Y cuándo debe hacer cambios? Justamente en tiempos de crisis. Justamente cuando la figura heredada ya no parece hacer sentido y es necesaria algún tipo de modificación. Y ahí tiene dos grandes caminos para hacerlo. La reforma, fíjense, transformar, reformar, perdón, formar, reformar, ¿verdad? O bien la transformación. Entonces, hoy ponemos las bases para conversar en los siguientes días de formar, reformar, transformar. Tres distintas maneras de asumir nuestro carácter justamente de proyectos históricos, lo que mostramos en la clase anterior. Bien, quiero esto que lo tengan a la vista, porque de esa manera siempre van a tener como el esqueleto, la arquitectura de este curso y los múltiples temas que salen, porque como han visto utilizamos una metodología pluralista. Yo intento introducirles en conceptos y filósofos importantes para dar herramientas conceptuales a la hora de pensar nuestros tiempos complejos. Rodrigo aterriza eso en la historia de Chile, por otro lado en el mundo de la empresa, ¿verdad? Y del emprendimiento. Y por otro lado, Cristian lo acaba de, digamos, concretar y devolver filosofía enormemente concreta, en este caso, al campo en el que ustedes se desempeñan, al campo propiamente de la empresa. Bueno, hoy vamos a hablar de Hume y vamos a hablar un poquito de Kant y un poquito de Cassirer. Les hemos pasado dos textos, en este caso los textos serán justamente de Kant y de Cassirer. Me gustaría saber, así con mano alzada a plena cámara, simplemente si los han leído, si no. ¿Quiénes han leído, han podido leer los textos? Ahí Víctor hace aquí un... ¿Alguien ha podido leer los dos textos? Mucho pedir, ¿no? Bueno, está bien. Lo importante es que hayan podido leer alguno. Hemos trabajado un texto fundamental de Kant, de hecho de los pocos textos que se pueden dar de Kant para introducir a Kant, porque la verdad es que es muy difícil de leer. Ese texto es de los más accesibles de él. Y un texto, efectivamente, como decía muy bien Cristian, de un neokantiano. Un neokantiano, eso quiere decir alguien que sigue los impulsos de Kant, si bien de una forma original, como veremos después. Pero para mostrar que no toda la modernidad fue, por así decir, fan de esta idea de que la razón tiene una capacidad formativa, ¿verdad? Y de que el ser humano tiene una autonomía siempre con respecto a lo que, por así decir, a su aspecto más animal, vamos a decirlo así, a su aspecto más dependiente del medio, del entorno, etcétera, etcétera. Vamos a introducir a un pensador primero que piensa lo contrario, que es Hume. De esta manera vemos que la modernidad es bastante más compleja de lo que parece y de esta manera también introduciremos aspectos que después tanto Rodrigo como sobre todo Cristian van a retomar en su exposición. Así que voy a hacer una pequeña presentación de la filosofía de Hume, fundamentalmente de su obra principal, las tesis centrales, evidentemente no me voy a meter en tanto detalle, pero sí vamos a ver los argumentos, por tanto va a tener un elemento de seguir una argumentación para ver a qué conclusiones fundamentales llega Hume y cómo esas conclusiones son después, sin embargo, en algún sentido retomadas, pero también en algún sentido rechazadas por Kant y por el neokantiano Cassirer. ¿De acuerdo? Así que pues, primero Hume va a poner en dificultades serias la pretensión de autonomía racional, ¿verdad? Ese poder del entendimiento y del pensamiento humano de dar forma a la realidad. Hume nos va a decir que, bueno, el ser humano en realidad depende más de sus pasiones y de las impresiones que tienen las cosas sobre él. Por lo tanto, es más pasivo de lo que parece. Y sin embargo, Kant y Cassirer van a decir, no, el ser humano no es pasivo, el ser humano siempre configura, es siempre activo.
Eso sería como las tesis fundamentales y a raíz de eso podremos construir reflexiones de diversa índole. Bien, ahora que tenemos la estructura a la vista, permítanme entonces una representación de verdad muy sencilla en su forma, pero que espero que no lo sea en sus tesis. Vamos a ver las tesis centrales del gran texto de Hume, el gran tratado y gran también en términos de tamaño de la naturaleza humana, una obra que escribe muy joven, que honestamente es prácticamente ignorada y que Hume por lo mismo va retomando a lo largo de su vida. Hume hace un tratado de la naturaleza humana, va a intentar establecer cómo somos los seres humanos y lo va a hacer fundamentalmente mostrando primero de dónde proceden sus ideas, ¿verdad? La parte más intelectual, podríamos decir, y después la parte más pasional. De esta parte les va a hablar Cristian al final y va a hacer ahí puentes, por lo tanto yo voy a decirlo solamente algunas líneas, pero le dejo a él la responsabilidad de concretarlo y creo que ahí tenemos un potencial muy, muy interesante. ¿Cuál sería? Vamos a empezar con una definición. Hume llama percepción a todo aquello que se presenta ante la mente, dice él. Es decir, a todo contenido mental. Todo aquello que puedan ustedes, ya sea ver, ya sea pensar, ya sea imaginarse, lo que sea, ¿verdad? Cualquier cosa que sea para ustedes algo, es decir, que en algún sentido es un contenido mental suyo, Hume a eso lo llama percepción. Y especifica que hay dos tipos de percepciones. Por un lado, las impresiones. Y las impresiones para Hume son las percepciones más fuertes. Las percepciones que tienen mayor fuerza sobre nosotros. Como cuando decimos que algo nos ha impresionado, ¿verdad? Y tiene esa metáfora del imprimir, ¿no? De la imprenta, como de un carácter que se nos marca, ¿verdad? Algo que de afuera hace un efecto hacia adentro, por decirlo en una metáfora. Y se refiere fundamentalmente a dos aspectos. Primero, vamos a decirlo en este orden, las pasiones o las emociones. Para Hume, eso son impresiones muy fuertes, nos marcan enormemente, nos movilizan completamente, son, por así decirlo, inmediatas, no tenemos un poder sobre ellas, dicho en otras palabras. Y por otra parte, las imágenes de los objetos exteriores. Si yo tengo ahora mismo a ustedes aquí delante, en este caso veo a Cristian, a Enrique, a Víctor y a Enrique Alania, yo no puedo no verlos, a menos que cierre los ojos, pero tan pronto como los abro, se me imponen, ¿verdad? Como se me imponen las letras de la presentación que estoy leyéndoles, etcétera, etcétera. En ese sentido, son las percepciones fuertes. Parece que yo no tengo poder sobre ellas, sino que más bien se me imponen. Y por otra parte, Hume dice, hay otro tipo de percepciones que son las ideas. Y las ideas son justamente los contenidos mentales. Cuando a partir de ahí hacemos, por ejemplo, yo cierro los ojos y me acuerdo de la imagen de Cristian, ¿verdad? Según Hume, eso es más débil que la imagen de Cristian que se me impone cada vez que la veo y no puedo hacer nada porque no se me imponga. Entonces, impresiones e ideas. ¿Y cuál es la tesis principal de Hume? Y esto es la tesis que hace de Hume un empirista, como se lo suele llamar, es decir, alguien que cree que todos nuestros contenidos mentales proceden de impresiones. La tesis es, la leemos aquí, perdón, voy a ponerlo así para que sea mejor, que todas nuestras ideas o percepciones débiles, como decíamos, son derivadas de nuestras impresiones o percepciones fuertes. Por lo tanto, que si tengo idea de algo es seguramente porque en algún momento lo percibí en el sentido fuerte, es decir, tuve una impresión de ello. Si tengo una idea de una lámpara es porque he visto una lámpara. No puedo tener ideas de cosas que no he en algún sentido recibido su imagen. Toda idea entonces surge de una impresión. Así pues, las impresiones preceden a las ideas. Si toda idea surge de una impresión, tiene que haber primero una impresión para que haya una idea. Como digo, tengo que haber visto algo así como una lámpara para tener la idea de lámpara. Y entonces Hume dice, ¿cómo podemos hacer para saber si nuestros contenidos mentales representan efectivamente algo o más bien son ideas que nosotros construimos pero que no tienen ningún correlato en la realidad? No es algo que exista. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice, bueno, cuando tengamos una idea que no sepamos si realmente se corresponde con algo que exista, lo que tenemos que intentar ver es si tenemos una impresión, efectivamente, que la haya originado, que haya originado esa idea. ¿Verdad? Y bueno,
Si intentando encontrar eso resulta que no lo encontramos, entonces lo más probable es que esa idea que tenemos en realidad sea una idea vacía, no tenga ningún significado, sea meramente una palabra, pero no se corresponda con ninguna cosa. ¿Qué ejemplos pone Hume de esto? Nada menos que dos de los conceptos fundamentales de la filosofía antigua y medieval, de la filosofía tradicional. Ya vemos que la filosofía moderna es muy crítica en ese sentido, justamente los conceptos de sustancia y de esencia. Para los antiguos, si algo, lo que algo propiamente era su sustancia, era su esencia. Y Hume dice, no hay algo así. No hay algo así como esencias de las cosas. Tenemos percepciones de cosas que tienen ciertos caracteres que nos imprimen, pero esencias no las hemos visto nunca. Como le decían ya en la antigüedad a Platón, Platón, yo veo caballos, pero no veo la caballeidad, no veo la esencia de caballo, ¿verdad? Veo caballos múltiples, veo características que son propias de los caballos, pero lo que no veo es algo así como la esencia de caballo. Decía ya un famoso filósofo a Platón como crítica. Bien, dicho esto, estas son las bases de Hume. Hay percepciones fuertes, impresiones y pasiones, hay percepciones débiles, que son las ideas, ¿verdad? Y por tanto, si queremos examinar si alguna idea tiene sentido, refiere a algo, entonces debemos ver de qué impresiones se deriva. ¿Para qué usa esto Hume? Nada menos que para poner en cuestión la idea de sustancia, como acabamos de decir, también la idea de Dios, la existencia de Dios, la idea de alma, que el ser humano tenga algo así como un alma, y por cierto, por si fuera poco, como si se hubiera cargado no solo la metafísica, la idea de causalidad, es decir, también la física se ve problematizada de esta forma, ¿verdad? La idea de causalidad. Vamos a mostrar esto último. La idea de causalidad, ¿qué nos dice? La idea de causalidad lo que hace es decir que existe una relación necesaria entre dos objetos. Si tal objeto es porque el otro era antes, ¿verdad? Si tal cosa se mueve es porque otra cosa la mueve. Estamos estableciendo una relación entre dos objetos. ¿Qué va a decir Kant? Va a decir, ok, veamos si esa idea, la idea de una conexión necesaria entre dos objetos, es realmente una idea que proceda de algo, o si más bien la estamos construyendo nosotros y por ende es falsa. Y para eso pone un ejemplo que es el de la bola de billar, que es el siguiente. Hume dice que cuando vemos una bola de billar golpear en otra, ¿verdad? Vemos que efectivamente cuando la primera bola, la bola A, choca la bola B se mueve. Y Hume dice, ok, para que haya causa tiene que haber tres aspectos siempre presentes. Por un lado, efectivamente tienen que ser contiguas el objeto que hace de causa y el objeto que hace de efecto. Es decir, la bola que mueve a la otra bola debe coincidir en el espacio y en el tiempo, o sea, ambas bolas deben coincidir en el espacio y en el tiempo. Pero la causa tiene que estar antes. El movimiento de la bola A lleva al movimiento de la bola B, ¿verdad? Hay una prioridad en el tiempo de la causa. Y por otro lado, tiene que haber una conjunción constante entre causa y efecto. Si esa cosa pasa una vez, evidentemente no hablamos de que hay causalidad, sino más bien causalidad. Si cada vez que tiro una bola de billar y golpea en otra, esa otra se mueve, entonces pensamos hay una relación de causalidad. Es necesario, en pocas palabras. Evidentemente para nosotros en el sentido común, por supuesto que es necesario. ¿Cómo no? ¿Qué más podría pasar? ¿Verdad? Bueno, Hume va a poner en cuestión ese sentido común. ¿Y cómo lo va a poner en cuestión? De la siguiente manera. Claro, nosotros teníamos a las dos bolas ahí y las hemos visto. Pero para hacer un principio de ello, lo que tenemos que poder decir es, en toda situación, aunque yo no la vea, va a pasar algo así. Cada vez que una bola choque con otra, una bola en movimiento, se entiende, choque con otra, la segunda bola se moverá, ¿verdad? Pongámonos en el caso en que yo veo una bola salir, pero todavía no ha chocado con la otra. ¿Qué hago? Deduzco. Infiero que cuando choque, la otra se moverá, ¿verdad? Anticipo, si quieren ustedes. Por eso dice Hume que esa es la inferencia que va de la causa al efecto. La causa va a hacer que se mueva la segunda bola. Y él dice algo muy fuerte, y es que todos nuestros razonamientos en el curso de la vida se basan en eso. Generamos este tipo de inferencias. Vamos aprendiendo cosas y las damos por supuestas. Pensamos que siempre serán así, que siempre habrá una regularidad, que las cosas se seguirán comportando
como se han comportado hasta ahora. Y que además hay una ley que hace que eso sea así, que es justamente la ley de causalidad. Esto no es un mero azar, sino que hay una causa que hace que surja este efecto. Pues bien, para Hume, eso no puede ser propiamente una inferencia, no es demostrable. No dice que no sea así, es así mientras no se demuestre lo contrario, pero nada más. No es una demostración necesaria. Yo no puedo dar por necesaria la existencia de causalidad, de relaciones de causalidad entre objetos. Dicho de otra forma, no es un enunciado matemático, sino que es un enunciado que se basa en la experiencia y solamente en la experiencia, va a decir Hume. Bien, cito a Hume aquí, se sigue, dice él, que todos los racionamientos relativos a causas y efectos, es decir, cada vez que pensamos que cierta cosa es causa de cierta otra, se basan en la experiencia. Y todos los razonamientos de experiencia se basan, fíjense, en una suposición, a saber, que la naturaleza va a seguir comportándose como hasta ahora, que el curso de la naturaleza continuará uniformemente del mismo modo para siempre, por decirlo así. Entonces, concluimos que causas similares en circunstancias similares producirán siempre efectos similares. Y además creemos que eso va a ser así necesariamente. Esto incluso es interesante para el mundo de la empresa, ¿no? Seguramente, como ciertas rutinas mentales hacen pensar que todo va a ser siempre del mismo modo. ¿Pero qué dice Hume inmediatamente? Que nuestra experiencia en el pasado no puede ser prueba en absoluto para lo que va a suceder en el futuro. Porque para eso tendríamos que presuponer que el futuro será siempre idéntico al pasado, cosa que no podemos saber, ¿verdad? ¿Por qué presuponemos algo así, según Hume? Porque hasta ahora ha sido así. Es decir, la extraemos de la experiencia, esa suposición. Como hasta ahora las cosas se han comportado de esta forma, asumimos que se seguirán comportando del mismo modo. Por lo tanto, esto es muy importante, la conclusión que saca Hume, no es la razón la que nos dice eso. No es que haya un vínculo necesario, sino que es la costumbre. Lo que hemos visto hasta ahora lo consideramos absolutamente necesario. ¿Está claro hasta aquí? Un mínimo retroalimentación, perfecto. Son, bueno, conceptos un poco densos, pero en todo caso se entiende perfectamente la idea. Termino con esto. Esa es una idea muy importante, ¿no? Pero Hume dice entonces, sí, mi filosofía, por lo tanto, no permite garantizar conocimientos necesarios, que es lo que los filósofos parecen buscar siempre, conocimientos válidos para todo ser humano, en cualquier circunstancia, en cualquier época, etcétera, ¿no? Universales, como se suele decir en filosofía. Conocimientos absolutamente necesarios. Él dice, no, efectivamente, mi filosofía es escéptica, es decir, pone una duda, pone límites al conocimiento posible. Y dice que lo hace porque pretende proporcionarnos una visión de las imperfecciones y de los estrechos límites del entendimiento humano. Fíjense, la modernidad decía el ser humano en tanto que posee entendimiento, es decir, la capacidad de conceptualizar, de tener ideas sobre las cosas, es autónomo de las cosas, no depende de ellas, es capaz de formarse ideas, llegar a conocerlas absoluta y necesariamente, ¿verdad? Etcétera, etcétera, con un método científico, bla, bla, bla. ¿Qué va a decir Hume? No, no es así. Es costumbre muy fuerte, muy arraigada, pero solo costumbre. No hay necesidad, no podemos pensar que esos juicios son absolutamente necesarios y universales. ¿Por qué no? Porque simplemente estamos basándonos en la experiencia. Y por cierto, en la creencia, que no es para Hume la creencia, es decir, que yo creo que efectivamente si tiro una botella se va a caer, ¿verdad? Diríamos, pero obvio que sí, ¿verdad? Causa-efecto, fíjense que es una relación de causa-efecto. Si tiro la botella caerá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay unas leyes que hacen que eso suceda así, necesariamente. Hume diría, oye, para la vida cotidiana ni te lo plantees, obviamente tienes que asumir que va a ser así. Pero si nos ponemos filosóficos, si nos ponemos en serio a decidir si podemos demostrar eso, resulta que no podemos demostrarlo. Lo único que podemos decir es que hasta ahora ha sido así y que eso genera en nosotros una creencia. ¿Qué es una creencia? Una cierta forma de pasión. Es un sentimiento intenso. A la representación de que si tiro la botella y la suelto se va a caer,
le sigue un sentimiento interno de que eso efectivamente será así. Pero eso es todo, eso es una creencia, es una impresión de nuevo. Bien, incluso la creencia de que existen objetos exteriores es una creencia, yo no puedo demostrarlo propiamente. Entonces, las impresiones, las creencias y las pasiones, esto es muy importante y después Cristian lo retomará, dominan sobre las ideas. La parte intelectual del ser humano no es la que domina sobre la parte pasional, sino que más bien la parte pasional, pasiva, lo que nos pasa sin poderlo dominar y sin poderlo controlar, eso domina nuestra parte intelectual. Impresionante la tesis, ¿no? Muy importante tesis, y una tesis que pone, como digo, que tensiona las pretensiones de la modernidad. Y en esa misma línea, lo decía antes y lo digo muy rápidamente, porque si no me tendría que meter en Descartes, etcétera, cosa que no quiero hacer ahora, no se piensa que hay algo así como un alma, porque ¿quién ha visto un alma? ¿Verdad? Entonces, si no tenemos impresión del alma, ¿cómo podemos saber si existe alma? Quizá hay, pero desde luego nosotros no lo podemos conocer. Límites del conocimiento. Si no tenemos impresión de ello, una impresión clara, entonces esa idea es meramente una palabra. Tenemos percepciones de cosas, pero tampoco tenemos una sustancia pensante, un yo, como pensaba Descartes, lo voy a dejar ahí, y tampoco, desde luego, podemos demostrar la existencia de Dios, porque, de nuevo, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién ha escuchado a Dios? ¿Quién ha oído a Dios? ¿Quién ha tenido una impresión sensible de Dios? Y si no hemos tenido eso, no tenemos nada que pueda haber ocasionado en nosotros esa idea, ¿verdad? Según Hume, eso sucede por combinaciones. Tenemos la idea de un ente y tenemos la idea de algo que no se termina nunca, entonces las unimos y decimos es un ente infinito, ¿no? Y un ente, qué sé yo, tenemos la idea de un ente que, un objeto que tiene, por ejemplo, fuerza o un cierto poder, entonces pensamos en un ente que tiene un poder infinito, un saber infinito, pero es una composición, no es algo que hayamos propiamente percibido y por lo tanto no es una idea que podamos demostrar la existencia de Dios. Ni siquiera la existencia del mundo exterior, ni siquiera la existencia del alma, como decía antes. Bien, lo dejo hasta aquí. Veo que ya van saliendo preguntas y después las retomaré, ¿vale? Permítanme que termine para seguir con la metodología que nos hemos propuesto, pero me alegra mucho que ya estén surgiendo. Lo dejo hasta aquí para mostrar ahora una posición diferente, que es la posición justamente de Kant y de Cassirer, muy rápidamente. Kant siempre dijo que Hume lo despertó del sueño dogmático. Esto Rodrigo seguramente después lo va a retomar. El sueño dogmático, es decir, el sueño de que se podía demostrar la existencia de Dios, la existencia del alma, ¿verdad? La regularidad en la naturaleza, la causalidad que en algún sentido garantiza esa regularidad. Y Hume dijo, no se puede demostrar. Nuestro conocimiento tiene límites mucho más estrechos. ¿Qué va a hacer Kant? ¿Se va a tomar en serio el desafío? Como buen alemán que es, dice, ok, Hume, así la estás poniendo, se viene dura, pero yo te voy a responder, ¿sí? Efectivamente la has puesto difícil, pero permíteme que te diga algo, Hume, y es que sí, efectivamente hay que analizar los límites del conocimiento humano, los límites de la razón humana en general, ¿verdad? Pero, a diferencia de Hume, Kant sí va a considerar que si bien el conocimiento efectivamente se inicia con la experiencia, es decir, no podemos tener conocimiento de algo de lo que no tengamos ninguna experiencia, sin embargo, dice Kant, no se limita a la experiencia. Hay formas de captar esos datos sensibles que son propias de los seres humanos. Y por lo tanto, el ser humano no es meramente pasivo nunca. Incluso en la mera captación de ustedes ahora mismo en las pantallas, yo estoy viendo seres humanos que se mueven, que están uno al lado de otro, encima de otro, delante de otro, ¿verdad? Que tienen en algunos casos audífonos, en otros lentes. Estoy categorizando, no estoy recibiendo una sinfonía caótica de impulsos sensoriales, sino que estoy viendo objetos y objetos que entiendo y además relaciones entre objetos. Imagínense, estoy viendo a ustedes uno al lado de otro, ¿verdad? Por lo tanto, la pura percepción sensible del ser humano no es meramente pasiva, es ya activa. El ser humano incluso lo capta siempre espacio-temporalmente, cosa que no hace el resto de seres vivos, ¿no? Lo capta siempre como antes de, después de, a la vez de, delante de, enfrente de, ¿verdad? Al lado de.
Eso no es información que me den los sentidos. Los sentidos me dan colores, sabores, olores, ¿verdad? Tactos, sensaciones táctiles, pero no me dan en absoluto un al lado de. Al lado de lo pongo yo. Y por eso para el murciélago no hay algo así como al lado de. Vete a saber cómo percibe el murciélago, ¿verdad? Probablemente haya otra forma de orientarse. Pero el ser humano se orienta configurando. Esa es la idea central que les quiero transmitir a partir de Kant y a partir de Cassirer en 3 minutos más, para no pasarme el tiempo, que no me estoy pasando porque ha habido una introducción larga que no era todavía mi exposición, ¿verdad? Es decir, incluso cuando captamos el más sencillo de los objetos, no estamos siendo pasivos, no estamos meramente recibiendo información, por decirlo así, sino que ya siempre a la vez la estamos organizando, ¿vale? Y por cierto, no según nos parezca bien, sino según reglas que dictan nuestras facultades cognitivas, que son idénticas en todo ser humano. Por lo tanto, yo no puedo decidir si veo a Enrique encima del otro Enrique, por cierto, ¿verdad? Sino que es así, no solo porque, claro, eso es una información sensible que yo recibo, pero que yo categorizo encima de. Evidentemente, si yo pongo aquí un gatito, no ve eso. No ve a un ser humano encima de otro en una cámara donde uno tiene ciertas cualidades, otras, etcétera, etcétera. Estamos siempre categorizando. No me voy a liar mucho con esto, si quieren otro día les explico bien la teoría del conocimiento de Kant, pero en definitiva nosotros no somos esclavos nunca del contexto ni de los objetos sensibles y por tanto no somos esclavos de las sensaciones, de las impresiones, como decía Hume, sino que las impresiones son siempre categorizadas por nosotros, son siempre ordenadas, organizadas, y eso es formar. Nosotros le estamos dando forma a ese material que nos llega. ¿Sí? Siempre. Necesariamente, por el puro hecho de ser seres racionales finitos, dirá Kant. Y pongámonos en el otro gran ámbito, el ámbito moral. Para Hume, somos esclavos de las pasiones. La razón no tiene la fuerza como para imponerse sobre esas impresiones tan fuertes que son las pasiones y que la mueven, ¿verdad? Casi que como un títere nos mueven nuestras pasiones. ¿Qué va a decir Kant? La razón encuentra en sí una ley que le permite justamente, una vez más, ordenar, y casi yo diría en este caso también ordenar en el sentido de disciplinar, sus propios afectos, sus propias pasiones. Los seres humanos pueden ser sin duda egoístas, pero también tienen la capacidad de darse cuenta de que ser egoísta rompe de alguna manera viola una ley racional moral, que es que yo debo tratar al otro como un fin en sí mismo siempre, nunca solo como un medio. Si yo trato a los demás solamente como medios, entonces no estoy reconociendo la humanidad en ellos. Tengo que siempre, por más que sea el taxista que me lleva y por tanto en algún sentido es un medio, pero nunca es solo un medio, porque a la vez es un ser humano. Es siempre a la vez un fin, dice Kant. Yo reconozco en otro a la humanidad. En cada otro, en cada otra, yo reconozco a la humanidad. Y ese proceso de reconocer a la humanidad es un proceso de maduración del ser humano. El ser humano pasa de la mera animalidad a la ilustración. Meto aquí el texto, ¿verdad? El concepto que ustedes han leído. El ser humano va volviéndose mayor de edad. Es una mayoría de edad que sobre todo es una mayoría de edad moral. Se va volviendo autónomo. Ya no necesita que los tutores le digan lo que tiene que hacer. Ya no necesita que nadie le haga obedecer, porque él mismo puede reconocer cómo son las cosas. Puede reconocer mediante la ciencia cómo están configuradas y puede reconocer la ciencia, que es por cierto actividad racional, ¿verdad? En la que todo ser humano actúa racionalmente igual que cualquier otro, y desde luego también puede reconocer en sí mismo una ley moral que le dice, está bien, puede que te apetezca esto, puede que tengas muchas ganas de esto, pero no debes actuar así. Debes actuar de este otro modo. Así que actúa como debes. Esa ley la encuentra todo ser humano en sí mismo. Y por cierto, para Kant esto es la ley en el fondo que luego es idéntica a la idea del amor al prójimo, ¿verdad? Por tanto, hay una idea también de una religión racional, una religión que no contradice, sino que de hecho refuerza, o por así decir, coincide, mejor dicho, ¿no?, con el sentido de la ley moral racional, que es tratar al prójimo como un fin en sí mismo, como un ser humano. Bien, dicho esto, 2 minutos más, simplemente 1 minuto incluso, que añade Cassirer
Si han leído el texto, al final lo dice explícitamente. Él dice, ok, ha habido muchas teorías. Las teorías han ido llevando a una concepción de nuevo muy naturalista del ser humano, el ser humano como un mero animal que recibe información, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como un mero, en fin, más evolucionado, pero en definitiva una concepción muy meramente biológica, como si nosotros meramente nos adaptásemos al medio. Y Cassirer dice, no, no es así. Una vez más, respuesta kantiana, ¿verdad? Por eso es un neokantiano. No es así. El ser humano siempre configura, una vez más. ¿Cómo configura según Cassirer? Simbólicamente. El ser humano no capta meramente cosas, sino que siempre las pone en lenguaje, las pone en palabras, hace de ellas imágenes, símbolos, ¿verdad? Hace de ellas incluso técnica. Aquí no, en el texto que les pasé no habla tanto de eso, pero el ser humano configura su entorno, configura su mundo. No es nunca, insisto, meramente pasivo. Siempre es, por eso, siempre tiene una distancia con lo dado. Ok, me encuentro una cierta situación, pero hago algo con ella, la configuro. Para estos autores eso implica libertad. El ser humano no está predeterminado ni por su entorno, ni por su herencia, ni tampoco por sus pasiones. Esto es muy importante. Tampoco la pasión, que es la naturaleza interior, nos determina. Somos nosotros los que tenemos siempre las riendas. Esa es un poco la idea ilustrada. El ser humano tiene siempre las riendas. No para ser un tirano, sino justamente para liberarse de los tiranos. Liberarse del tirano de la tradición, liberarse del tirano del poder absoluto, ¿verdad? Liberarse de las pasiones, que también pueden ser muy tiranas. Esas son las ideas centrales que yo quería transmitirles acá. Por un lado, Hume diciendo las pasiones hacen esclava a la razón y el ser humano y su intelecto no son capaces verdaderamente de llegar a conocimiento necesario, sino meramente, digamos así, empírico, ¿verdad? Mientras no se demuestre lo contrario. Kant va a decir, el ser humano puede llegar a conocimientos necesarios porque siempre está configurando la realidad y por tanto hay una regla, hay leyes en su forma de categorizar, no lo hace arbitrariamente y el ser humano es capaz de domeñar sus pasiones para justamente actuar como debe. Por lo tanto, el ser humano es formador, no es pasivo, no es nunca meramente pasivo, es siempre a la vez activo, siempre está dando forma. Esto tiene su potencial, como verán ustedes, yo lo dejo acá para que podamos ir avanzando justamente en la concreción de estas ideas, pero como verán tiene mucho potencial también desde el punto de vista de, bueno, no verse atrapados en una tradición, en hábitos y rutinas que simplemente seguimos, en lo que dice según quién que parece que hay que seguir sí o sí, ¿verdad? En la no tanta obediencia, sino más bien mucha más reflexión, innovación, diálogo, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí hay elementos interesantes para aterrizar en el mundo de la empresa, pero esto lo dejo en manos de los que saben hacerlo mucho mejor que yo. Así que hasta aquí mi presentación. Le vamos a dar la palabra a Rodrigo Silva, que nos va a hablar de la ilustración hoy. Kant y Hume presentes. ¿Dónde vamos a poner ojos? La intención de esta sesión, y ustedes jugarán al final, es empezar un recorrido de las próximas tres de lo que Isaiah Berlin ve como el conflicto esencial que se mantiene presente en nuestros días, y esto tiene implicaciones muy fuertemente en la política, en la que no pretendemos entrar, pero sí a mí me importa el tema de nuestras verdades históricas. La charla está construida en 5 momentos. Para esta fase lo más probable es que lleguemos hasta Kant y Hume. Vamos a hacer una introducción con la tesis central, vamos a desvelar a los millennials y vamos a hablar de Kant y Hume presentes hoy, que es lo que está reservado. Si nos da un poco el tiempo, pasaremos a lo que viene, que es la desvelación de nosotros mismos como racionalistas ilustrados. Es muy importante ver que en lo que estamos viviendo hoy podría haber, en ese gran conflicto, es muy importante ver esta tesis de Berlin de que los conflictos entre racionalistas y románticos están presentes hoy, y la pretensión mía en las próximas 2 sesiones
es mostrar cómo el conflicto entre nuestra generación deudora de la tradición y nuestros hijos, los millennials, y entenderemos millennial como todos los menores de 35 años, más allá de las categorías que ellos tienen, X, Y, Z, podría ser un remake del conflicto entre racional y romántico. Bueno, aquí está Hume, aquí está Kant, que son los autores, y yo como berliniano pretendo usar los ojos de Berlín para ver métodos de estas dos personas. Entonces, esto ya lo hemos dicho, o sea, nuestro conflicto podría ser calcado a un conflicto que se vivió en torno a la Revolución Francesa. ¿Qué pasó ahí? La tradición mostraba algo así como la fidelidad. La tradición era fiel al rey, a la república, admiradora del conocimiento. Toda la ilustración fue newtoniana. O sea, el que se parecía a Newton estaba por el buen camino. Creía en el avance de la ciencia, en el poder político y en la felicidad. La novedad es que vinieron señores desde la misma razón a cuestionar la razón. Esta idea que los románticos no son racionales, que mentía con posterioridad con los análisis que se hicieron 100 años después. La novedad era la integridad, la sinceridad. 50 años antes, Mahoma tenía que ser muerto y escupido en su tumba porque iba contra Dios. Ahora no, se le admiraba su sinceridad, la propensión a sacrificar la vida por un ideal, válido para sacrificarlo todo, vivir y morir por un principio, ¿ah? Que son ideales, y tenían una frase fuerte y provocadora: el fracaso es más noble que el éxito, porque el éxito tiende a ser imitativo y vulgar. Entonces, dicho esto, aquí tenemos la idea del romanticismo con Romeo y Julieta, ¿ah? Y del racionalismo, un ejecutivo como nosotros. Y los románticos le decían otra cosa provocadora: en el fondo la razón es como una jaula para un pájaro, nos limita, hace perder vida, diseca, el análisis es disecante, es como estar en la sala donde se está embalsamando a alguien. Entonces, en los autores que nosotros venimos anclando, vienen básicamente, estamos en el siglo XVIII y aquí estamos en Hume, a pasar al siglo XIX con Nietzsche, Husserl y Heidegger, que lo vamos a ir viendo hacia adelante. Entonces, vuelvo a la tesis central. A los chilenos nos falta imaginar y nos falta pensar. Sabemos razonar bien porque somos ilustrados y no tenemos problemas, de acuerdo a mi opinión, con el entendimiento. Vamos a desvelar a los millennials y acuérdense que la tesis que he planteado es que los millennials son los románticos. Son como estos caballeros que todos conocemos, los Beatles. Entonces, los millennials en el fondo, el lugar donde los podemos observar, los tenemos a mano, es en nuestras propias casas, digamos. Están acá y tienen ellos, ¿ah?, el ideal parecido a estos señores que hablamos la vez pasada, a los que construyeron Océanos Azules. No estoy hablando de todos los millennials, por supuesto, estoy hablando, en la historia de la idea, son las características de una generación las que hace que unos pocos, nunca la historia ha sido conducida por la mayoría, logren hacer la diferencia y marcar el rumbo para la humanidad. Entonces, ¿qué nos dicen los millennials? Nos dicen: viejo, no quiero ser como tú. Y vamos a tratar de, a través de esta frase, ir desvelando qué, en mi opinión, significa esto, y ustedes juzgarán después si les pasa algo parecido o si, en el fondo, mi relación con los millennials es muy propia. Significa: no quiero una casa grande. En realidad, quiero un departamento, un depa, como dicen ellos, céntrico. ¿Ah? No quiero un auto caro. Con el metro me basta.
O sea, no es la idea de ese Ferrari con el que muchos soñamos durante mucho tiempo. No quiero 4 hijos, voy a adoptar y con uno solo ando bien. O sea, no quiero esa familia. La verdad es que quiero algo más parecido a esto o incluso adoptar. Mi hija dice, hay muchos niños en el mundo, prefiero adoptar, no quiero traer más. ¿Ah? Ellos están con la idea de cambiar el mundo. Había un suizo por ahí, habla Tom Peters, que se quejaba, Suiza siendo el país con mayor per cápita del mundo, que los suizos nunca se habían propuesto, no se escuchaba de suizos la frase quiero cambiar el mundo, como se escucha en los estadounidenses, estos señores que cambiaron el mundo. No quiero vivir para la plata, vale decir, quiero tener emociones, ir al sudeste asiático, viajar así. Nos están proponiendo un mundo distinto. A mi modo de ver, no quiero casa grande, no quiero auto caro, no quiero 4 hijos, quiero cambiar el mundo, no quiero vivir para la plata. Es un mensaje potente que no hay que ningunear. Parte de lo que queremos hacer así en esta parte del curso es posicionarnos. Esto es historia de este momento y es una crítica social que debemos tener. Entonces, y tengo una tesis más fuerte. Los millennials son los únicos capaces de llevar a Chile al desarrollo. Y aquí no estoy entendiendo el desarrollo como $40.000 per cápita. Estoy entendiendo el desarrollo como el avance hacia una sociedad decente, que significa cultura, artes. Si el desarrollo fuera $40.000 per cápita, muchos países petroleros serían desarrollados. De cualquier manera, ellos están cambiando la propuesta de trabajo en la administración de las empresas. El trabajo como una experiencia, como una entretención, algo parecido a lo de Ricardo Caponi de la felicidad sólida. Los niños, decía Wittgenstein, aprenden jugando. Cuando hizo investigaciones lógicas, cuando volvió el segundo Wittgenstein, estoy hablando, y la verdad es que trabajar jugando también es algo que podemos nosotros hacer. De hecho, si ustedes piensan, la empresa en que trabajó mi padre, que ellos se recibieron de ingeniería en los años 60, era algo así como la Madre Endesa, era el paternalismo puro y feudal. Además, yo viví en una época, en los 80 y 90, donde el lema era trabaja más por la misma plata. Los márgenes bajaban, había que sacarse la mugre, y cada vez era más por lo mismo. Eso fue cambiando muy marginalmente en Chile hacia la idea de emprendedora, de trabaja, dinos cuánto valor agregas y veamos cómo compartimos ese valor. Entonces, pero la propuesta millennial es distinta. Miren esta empresa, y la propuesta millennial es trabajemos como si estuviéramos jugando, que a mí en lo personal me parece brutalmente revolucionario. En el fondo, mi hijo trabaja en Platanus, que tiene inversión de Estados Unidos, son unos cabros jóvenes de la Católica. El CEO del área donde él trabaja tiene 28 años, y van en sandalias con traje baño, tienen el viernes para hacer lo que quisieran, y eso básicamente desde mi punto de vista es una revolución en ciernes. Es cierto que es una pequeña minoría de los millennials, pero marcan un rumbo que con humildad, a los Sócrates, solo sé que nada sé, creo que debiéramos observar. Entonces, pero hoy día vamos, como habíamos dicho la vez pasada en las consultas, para 3 unicornios. Corner Shop, los chiquillos de Notco hicieron una cosa brillante. Un cabro que salió de la Chile, de la Facultad de Economía y Negocio, fue a hacer unos cursitos nomás a Harvard, y se le ocurrió que había que saltarse los animales.
cosa que no es nueva. Él fue en la inventiva a mirar lo que estaba pasando en la misma industria en otros lados. Y dijo, el animal tomémoslo como una fábrica. Si el animal es una fábrica, él come vegetales, por ejemplo la vaca, voy a ir a preguntarle a alguien experto en biotecnología si podemos reproducir el proceso del metabolismo, pero con inteligencia artificial. De ahí lo que hizo es meter, no sé si 40.000 códigos genéticos, meter productos como la mayonesa, hizo Not Mayo, hizo Not Meat, que está creo que en el Burger King, y invirtió Jeff Bezos en esa empresa, está hoy valorizada en $250 millones. Y plátanos que ya les mencioné a la pasada. Entonces, ese es el tipo de empresa que hace un país desarrollado. Nosotros crecimos a lo pirquinero, en el sentido no peyorativo, en el sentido de que encontrábamos una beta y nos quedábamos ahí de por vida. Entonces, y antes era peor, porque al final no encontrábamos ni una beta. En la época de mi padre se trataba de encontrar una empresa estable, tema que hoy día está presente, por ejemplo, en el Estado. La gente que va a trabajar al Estado va con la idea de que este Estado es una casa para no tener, básicamente, problemas. Es un paternalismo extremo, ¿no? Entonces, esto de los millennials es lo que los llamo a reflexionar. Partí con los Beatles y terminé con Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos y Elon Musk, para decir que los jóvenes son capaces de cambiar el mundo y que son parte de la solución. Acuérdense que la idea que está propuesta en la crítica y el análisis filosófico histórico es que allá afuera tenemos emprendedores, tenemos millennials, tenemos mujeres, tenemos pueblos originarios que están dándonos un grito para ser reconocidos. La teoría del reconocimiento la iremos dando. Ahora entremos a lo que nos pueden aportar estos caballeros, Kant y Hume. Voy a hacer unos pequeños aportes más y pasar rápido por esta parte de la exposición, de lo que dijo Paco, que de alguna manera yo voy a extraer lo que hemos venido viendo, ojos y método, porque la idea de esta parte del módulo es hacer una ingeniería de la filosofía. Entonces, vamos a ver cuáles fueron los océanos azules, y cuando en esta charla hablamos de océanos azules, estamos hablando de la filosofía de los océanos azules, no del método concreto para hacer océanos azules. Ya tendremos la oportunidad quizás de entrar ahí, pero eso está demasiado tratado. La novedad es ver que para nosotros estas dos categorías, el océano azul es el lugar que nadie vio antes, el lugar donde después se genera toda una corriente para transformarse en un mar rojo a la larga, porque nosotros entendemos que el sistema, no solo el capitalismo, sino que el sistema del conocimiento y toda la industria se mueven en una dialéctica entre océanos azules y mares rojos. Entonces, bueno, David Hume tiene el honor de haber despertado a Kant, eso no es cualquier cosa. Y la verdad es que durante mucho tiempo estuvo escondido como el hombre que despertó Kant y el neopositivismo, o sea, Popper, Carnap, las personas que rescataron todo lo que es el positivismo. Es algo que viene del hecho mismo, es el empirismo, digamos, es positivo, tú lo puedes ver. Hume, que viene de una tradición inglesa, en el fondo de la idea del principio de razón suficiente, que ya hablaré de él enseguida, y del empirismo inglés, tiene básicamente, ¿cómo podemos entender el principio de razón suficiente? Esto es antes de Hume, pero él con el principio de causalidad lo objeta o lo refuta. Si yo estoy en mi casa y siento un ruido, por ejemplo, de ese taladro,
y yo sé que hay una construcción al lado, la razón suficiente para el ruido que estoy sintiendo es la construcción del lado. O siento lo que están haciendo estos caballeros y vivo en el departamento del lado, esa es la razón suficiente. Lo más importante a mi modo de ver, y por eso Paco anticipó que yo me iba a detener en esta parte de la causalidad y de la relación entre Hume y Kant, este es un verdadero océano azul con una sola observación. Un océano azul en la historia de las ideas a veces es un concepto o una observación. La causalidad no es observable. Usted está mirando y la verdad es que no ve la causa. O sea, ve las bolas de billar, ve eventos antes y ve eventos después. Esto le permite anticipar y predecir. O sea, si lo ha visto suficientes veces, usted ya sabe lo que va a pasar. Es como que tiene la película por adelantado, pero no la puede observar. Kant se agarra de esto para generar incluso un modo de argumentar que lo veremos en un ratito más cuando terminemos de complementar lo que ha dicho Paco. Esto está dicho por Paco, pero me interesa detenerme y reforzar el concepto. Entonces, también Hume, también dicho por Paco, descubrió otro océano azul en la falacia naturalista, que de cosas de hecho no se puede hacer demostraciones de derecho. O sea, de lo que vemos no podemos demostrarlo a través de la lógica, la categoría de concepto. Hume es el padre de la idea de la fe, de que tenemos que tener fe, que la puerta está ahí porque si no lo vamos a levantar, pero no podemos demostrar que tenemos una puerta frente a nuestros ojos. Entonces, básicamente, lo que hay detrás de todo esto es la idea que Kant después lo va a transformar en una legalidad. La mente pone cosas ahí, nosotros ponemos cosas ahí. Cuando estamos asustados por la situación actual de Chile y vemos a Venezuela y nos da susto caer en Venezuela, nosotros estamos poniendo la idea de que si pasan tales y tales cosas, como la bolita de billar, por consecuencia lógica van a pasar todas las siguientes. O sea, vamos a terminar en un Chávez o Maduro. Entonces, y esto que también lo mencionó Paco, la razón como esclava de las pasiones, permítanme ahondar en esto. Lo que dice Hume básicamente es que nosotros nos mueven las pasiones, y Cristian después va a profundizar mucho en esto porque nos parece muy relevante. Nos mueven las pasiones, o sea, si yo tengo hambre, decido ir al McDonald's o decido ir al supermercado a comprar comida. Entonces, la razón, ¿qué hace en esto? La razón lo que hace es guiarme, ¿vale? Es decir, yo me dice, agarra el auto, frena, si es que hay una luz roja, un disco pare o se va a cruzar, y me va guiando para cumplir con lo que son las pasiones. Por eso a Hume, que había quedado por bastantes años en la historia como el despertador de Kant, los positivistas, los neopositivistas lo rescatan, porque empiezan a ver que en esto de las pasiones, en el fondo, hay algo más. Y nosotros en eso somos humeanos, y eso es post-ilustrado, digamos, o sea, no pasar más arriba de la razón es algo que Kant no aceptaría. Ahora vamos a hablar de lo que nos está aportando Kant hoy en día. Este caballero que cuando murió, el único retrato en su pieza era el de Rousseau, a quien admiraba, y a Hume también lo admiraba, pero la única figura humana de su pieza era esto, que fue desarrollador. Realmente, este es un genio de marca mayor. Estamos hablando de un Einstein del pensamiento, pero que de repente en Chile siento yo que tendemos a ser muy kantianos, no solo en la ética,
La ética militar es muy kantiana por la idea de la acción por deber, y hablaremos y recalcaremos eso en unos minutos más, sino que somos muy kantianos porque a la larga estamos en la taxonomía de la acción por deber, es hacer eso que no nos gusta. Para Kant, la acción, cuando tiene valor ético, solo si no nos gusta. Si tú vas a cuidar a tu mamá y te encanta cuidarla y lo gozas, esa no es una acción ética. En cambio, si te carga ir y vas, estás siendo una persona ética. Le critican a Kant el ser muy exigente con su ética. Entonces, ¿qué hace Kant? Algo notable. Quiere llevar a la razón al tribunal de la propia razón en la crítica de la razón pura. ¿Qué significa eso? Ser juez y parte. Parece ridículo, pero para alguien con la honestidad de Kant, en realidad es una genialidad. La filosofía crítica viene de Kant. Y hay mucha filosofía crítica ahora contemporánea en el siglo XX, anclada en lo que Kant nos enseñó. Él hace las tres críticas, que son estos tres libritos, muy difíciles de entender, solo de lectura asistida. Yo en la ingenuidad, antes de prepararme, tenía algunos de estos comprados, pero la verdad es que uno no llega a la página 10 en el entendimiento, o sea, los que somos mortales, digamos, de esto. Es muy difícil leerlas de manera sola. La crítica a la razón pura, en el fondo, es lo que pretende solucionar, es un conflicto que está presente hoy en Chile, de acuerdo a la primera clase. El conflicto entre los empiristas, que normalmente eran ingleses, y los racionalistas franceses, porque unos decían que el conocimiento venía de los hechos y los otros de las categorías de conceptos. Descartes gastó mucha tinta en demostrar que los sentidos no eran fiables, eso era tan viejo como la Grecia antigua. Entonces decía, mire, usted ve en un cerro, mire para allá y ve lo que parece una casa, y cuando llega de cerca ve que es una piedra. Entonces, ¿cómo nos vamos a fiar de eso? Usted mira la luna y le parece chica, o el sol le parece de 10 centímetros, pero con la razón usted puede saber lo enorme que es el sol. Entonces, este es el conflicto. Y a lo que llega al final, tomemos que los ingleses se fían de la intuición, de lo que nos viene de los sentidos, de Hume, de las emociones, y los franceses de la razón. Kant hace lo que se llama un giro copernicano, da vuelta al asunto. Y lo que termina haciendo es decir, no, necesitamos de ambos. Todo conocimiento parte por una intuición, pero tenemos que poner las categorías. Y dice una frase célebre, dice, la intuición sin concepto es ciega, pero el concepto sin intuición es vacío. Entonces, está entregando los límites. Toda la crítica kantiana son los límites, y dice, no, entonces, como esto es así, preocupémonos de la experiencia nuestra, porque él también cree que no podemos acceder a lo que él llama la cosa en sí. No puedo entrar en eso, solo lo menciono para que quede la idea de que ahí hay algo, una cantera donde podemos picar. Entonces, la tradición inglesa terminó o se fusionó con lo que es la tradición americana y se conecta con lo que yo les decía, que decía Tocqueville, y hoy día aquí Solman, de que las dos potencias culturales de Occidente, o es América, Estados Unidos, Inglaterra, pero Estados Unidos, o es Francia. Y se pelean por la hegemonía desde hace muchos años. Esto no es nuevo. De acuerdo, no es la hegemonía militar como la que podría haber peleado en la Guerra Fría Estados Unidos con Rusia o hoy con China. Estamos hablando de la hegemonía intelectual, de la hegemonía de nuestras ideas. Por eso hemos establecido la tesis de que los grandes países son países de pensadores y son países de creadores de océanos azules, además del arte y la cultura, que es parte de lo que nos interesa defender. Entonces Kant es un abogado. Él lleva esto a un juicio, la razón contra la razón. Y en el fondo todo lo de él es legalidad. Entonces, y límite. Pare. Este es un límite. O sea, Kant quiere, porque demuestra que la razón llega a contradicciones,
que se puede demostrar que el universo en el fondo tiene fin y no tiene fin, que se puede demostrar que el espacio es infinitamente divisible o finitamente divisible. Esas son las antinomias kantianas, todas en la crítica a la razón pura. Después, Kant nos lleva a otro océano azul en la otra crítica. Imagínate, estos fueron escritos con pocos años de diferencia. Si es una brutalidad esto. Y en la ética, Berlin dice, Kant es el primero que desarrolla una ética formal. ¿Qué significa ética formal? Significa que los valores no están ahí a la vista. La ética cristiana, por ejemplo, con los valores puestos en el ¿cómo se llama? Revelados desde las tablas de la ley, son valores que los vemos, los vamos a buscar a un lugar. En cambio, los de Kant, con un método que se llama imperativo categórico y con una máxima que es haz de acuerdo a lo que pueda transformarse en una ley universal, queda valores. Y esto hace que los románticos se les prendan los ojitos y dicen, bueno, si son creados, entonces, al final del día, después Nietzsche dice que los valores son puros mitos, ¿te fijas o no? Entonces, hace un cuestionamiento valórico importante Kant en esta crítica, ¿ah? Y para Berlin es el eje del nacimiento del romanticismo, y para él Kant es un romántico moderado. Berlin está con pocos ahí. De hecho, Mariano Lamasa, que es el kantiano, casi me pega cuando le digo que el autor siguiendo a Berlin, que el autor de qué es la ilustración, el librito que les pasamos, en realidad es un romántico moderado, porque él cree en los valores moderados. Yo estoy con Berlin y creo que se sustenta el argumento de Berlin en esta parte. Por último, y para ir cerrando esta parte, porque después nos vamos a desvelar a nosotros, pero necesité pasar por Hume y Kant de una manera de cómo veo yo con los ojos de cada uno. La crítica de la facultad de juzgar es una maravilla. Kant, cuando se detiene en las dos primeras críticas, se da cuenta que el entendimiento nos permite formar un juicio. Entiendo que el perro es grande, el perro es negro, el perro es un boyero de Berna. Nos permite formar un juicio, pero un juicio categórico. En cuanto a la ética, para Kant no puede haber verdad o falsedad, son normas. La persecución del bien son normas, es una legalidad que nos obliga a actuar de una determinada manera para hacer el bien. Pero para Kant hay otro tipo de juicios, que son los juicios reflexivos, que no son categóricos. Requieren una reflexión antes, y a esto estamos llamando, al pensar. Y esos juicios son de dos tipos, o son teleológicos, o son juicios estéticos. Los juicios teleológicos son de acuerdo a un fin. Por ejemplo, la nieve, cuando se congela, permite que las raíces del árbol no sufran, no se muera el árbol, porque no llega el frío a la raíz. Entonces alguien se podría formar el juicio de que la nieve Dios la creó para preservar la vida. ¿Ah? La sangre, por otro lado, es cuando cicatriza, evita que nos desangremos. Entonces alguien se podría formar el juicio que la sangre fue hecha para preservar vida, para que no nos desangremos. Pero son muy peligrosos estos juicios, y en política han tenido mucho. Y después vienen los juicios estéticos. ¿Por qué vamos a los juicios estéticos? Porque los juicios estéticos marcan un paradigma y un entendimiento que es el romántico, y el otro está en la crítica a la razón pura. Y de este librito nació todo el romanticismo. Y con una palabrita, la palabra de lo sublime. Lo sublime había llegado 100 años antes que Kant, a través de un libro que nadie sabe quién es, se lo adjudicaron a Pseudo Longino. Burke agarró el concepto de lo sublime y fue trabajado por Kant, Schiller, Hegel. Heidegger no lo trabaja, pero a la larga hay autores que ven que en Heidegger está presente lo sublime. Lo sublime es la idea del terremoto o del espacio, de que hay cosas que de nuevo el límite kantiano, nuestra razón no llega, es una intuición, algo que no hay concepto para verlo. Aquí está lo de lo inefable. Entonces, esta pelea entre racionalistas
y románticos. Es una pelea que Berlin la ve acá, y yo, siguiendo a Berlin y pidiéndole ojos prestados, la veo en la esencia filosófica del conflicto que tenemos hoy con nuestros hijos. Eso es todo por hoy, muchachos. Vamos a comenzar entonces con la penúltima, la tercera parte de esta sesión, que hemos denominado Formando la empresa desde las pasiones y la causalidad. Bueno, quiero nada más decir algunas cosas respecto de David Hume, por quien experimento gran simpatía, ¿eh? Así que quería acercarle un poco más a nuestro propio sentir y a nuestro propio emocionar, ¿eh? David Hume, que es un hombre que nace en 1711, 60 años después que Descartes. Descartes es la estrella del firmamento en ese momento, desde un racionalismo conceptual muy teórico, y fallece el año de 1776 durante la Revolución Norteamericana, en ese mismo momento, ¿no es cierto? Él es escocés, y el mismo año en que se publica La riqueza de las naciones, de Adam Smith, que era su gran amigo. David Hume, yo diría que era una suerte de millennial del siglo XVIII. Su padre quería que fuese abogado, que habían elegido él, y él en cambio lo que quiere es ser famoso, y lo dice con esas palabras, y hacer lo que le brinda placer, que es básicamente escribir. Publica su obra central a los 28 años, que es un tratado sobre la naturaleza humana, lo mencionó Paco hace un momento atrás, y que es un libro que, como muchos libros grandiosos en la historia, fue ignorado durante una cierta etapa posterior a su publicación. Él hizo una nueva edición abreviada, y eso generó el interés muy intenso en este escrito. A los 41 años escribe el libro bestseller que le dio fama y riqueza, que fue la historia de Inglaterra, y que durante unos 100 años fue el gran bestseller de historia de la Inglaterra de la época. Y antes de los 50 años es un hombre sorprendido gratamente de su fama y de su opulencia, de manera que este millennial del siglo XVIII parece que se salió con la suya. Quiero partir con una provocación de David Hume a todos nosotros, mujeres y hombres de principios del siglo XXI, porque él usa una frase que se suele decir abreviada, pero yo aquí quiero mostrarla completa. Él dice: la razón es y solo debe ser esclava de las pasiones, y no puede aspirar a ninguna otra función que la de servir y obedecerles. ¿A qué? A las pasiones. Ahora, la palabra pasiones es una denominación que se utilizaba en la época para referirse hoy día a lo que denominamos las emociones y los estados de ánimo. Paco mencionó algo de los estados de ánimo cuando hablamos de Heidegger, y ya vamos a volver más adelante sobre los estados de ánimo, porque además son fundamentales para nuestra preocupación en torno a las organizaciones. Yo digo, frente a una frase de ese nivel de provocación, me dice: ¿what? ¿Qué me estás diciendo, tú, filósofo empírico de la tradición de la filosofía del siglo XVIII, que la razón debe ser esclava de las pasiones? Si nosotros mismos, mujeres y hombres de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, generalmente hemos dicho que si lo que importa es la razón, pensar con la mente fría, dejar las emociones en casa. Y este es un filósofo, ¿de qué me está hablando? Entonces, aquí hay una provocación histórica, a juicio mío, de David Hume. Y quiero darle fundamento 300 años después a esa intuición que argumenta David Hume. Porque pasando por Heidegger, ¿no es cierto? Y esto lo mencionó también en forma breve, si ustedes revisan el video de la sesión anterior, lo menciona Paco,
Heidegger dice que solo en la clara noche de la nada, de la angustia es una emoción, surge por fin la originaria apertura, ¿ah? A los entes, ¿ah? La apertura del Dasein. Entonces, parece que esto de las emociones no es nada tan ajeno a la filosofía. De hecho, la psicología, y podría decir uno que la psiquiatría, son hijas de la filosofía. Y entonces yo quiero ir, como decía, 300 años más tarde, o 285 años más tarde que Hume, para decir que desde nuestra realidad actual y desde nuestro entendimiento acerca de la naturaleza biológica de lo humano, podemos decir que somos mamíferos primates lenguajeantes. Hace 200 millones de años que somos mamíferos y vamos a representar ese horizonte temporal con esa línea que está ahí. 200 millones de años que hay unos pequeños ratoncitos que fueron evolucionando en diferentes ramas y se transforman en quienes somos nosotros hoy en día. De esos 200 millones de años, solamente en los últimos 3 millones de años aproximadamente, el Homo afarensis y otras variantes primates son lo que nosotros denominamos hoy día los homínidos. Fíjense que si ustedes en esa línea de tiempo posicionan al homínido, no al ser humano, no al sapiens sapiens, esa apenas representa esa fracción. Pero recién hace 150.000 años que nosotros somos sapiens sapiens, y por lo tanto se supone que alrededor de 150.000 años atrás emerge el lenguaje o el lenguajear como una actividad que nos vincula a estos homínidos, a estos mamíferos, primates homínidos que somos denominados los seres humanos sapiens sapiens. Hay un libro maravilloso que está ahí en esa foto y que lo tengo siempre muy cerca porque me parece que es una joya no descubierta todavía por la gran mayoría de la humanidad. Este es como el principio de matemática de Newton, cuando todavía no lo conocía mucha gente. Jack Pansep, que falleció en 2017, estudió durante 40 años como neurobiólogo a los primates, perdón, a los mamíferos. Y su conclusión, y la caracteriza en este libro con la actora Lucy Beaven, es que la presencia de neurotransmisores, que son moléculas bioquímicas que operan en nuestro sistema nervioso y que son recibidas por los neuroreceptores y los neuroemisores que están en los límites de la sinapsis, generan los estados emocionales. Y los estados emocionales, según Pansep y Beaven, son 7. Ahora, si ustedes van a estudiar la teoría de las pasiones de Hume, él ya hablaba de 6 de esas 7. Por lo tanto, estos caballeros en el siglo XVIII no andaban tan perdidos, y lo que quiero representar brevemente en lo que sigue es que hay un cierto delay, me perdonan, con la imagen que estoy pasando en el otro computador. Un problema pequeño de conexión, me van a disculpar. Hay 7 emociones mamíferas, en todos los mamíferos, y nosotros somos mamíferos. Primero está la emoción, primera emoción de todo mamífero, la alerta, lo que Pansep llama psiquines, es decir, yo estoy en la pradera en la actitud de otear, atento, alerta. ¿Por qué? Si el mamífero no está en estado de alerta, le pasan 2 cosas. O es atacado y muere, o no consigue perseguir a su presa ni comer. Por lo tanto, muere también. Luego, la alerta es la emoción fundamental de todo mamífero. Nosotros no solemos ver que el estado de alerta sea una emoción, sin embargo es una emoción porque nos mantiene activos y presentes. Fíjense que la antítesis de la alerta sería, ¿no es cierto?, un estado de letargo. Si yo estuviera así en la pradera, evidentemente que duro muy pocos minutos hasta que me devoran. Es la primera emoción. La segunda dimensión emocional tiene que ver, por favor, Enrique, pasa la lámina, con el miedo y el cuidado. El miedo es la emoción de la cría que es abandonada por su madre, mamífero. El cuidado es la emoción
que surge desde el apapachamiento de la hembra con la cría. Y en el desarrollo evolutivo de la vida humana le debemos a las hembras de todas las manadas mamíferas el surgimiento del cuidado como emoción fundamental. Hoy día el cuidado lo llamamos amor, lo llamamos cariño, lo llamamos protección, lo llamamos ternura, apapachamiento. Pero todo ese universo está vinculado a la emoción y a las moléculas de neurotransmisores del cuidado. Está también en el repertorio emocional, Enrique, por favor, la emoción de la pena y la emoción de la alegría. Voy a detenerme solo en la alegría. La alegría viene del juego. El origen en los mamíferos de la alegría viene del juego de las crías que se persiguen. Un experimento muy lindo que hizo Panksepp fue tomar ratones de laboratorio que se perseguían jugando, crías de ratones, y después grabarlos y después reproducir en baja velocidad la frecuencia de los chillidos de estos ratones. Y lo que descubre son carcajadas, iguales que las nuestras. Los ratoncitos persiguiéndose y chillando están en carcajadas. Recuerden esto porque es muy importante para lo que vamos a ver después. También Panksepp caracteriza, al igual que lo había hecho Hume anteriormente, las emociones de la rabia y el deseo. La rabia es territorial. No te metas aquí, sal de aquí. No, este es mi alimento. Esta es mi pareja, sal de aquí. Y el deseo es la emoción de la reproducción, gracias a la cual estamos aquí presentes. Por lo tanto, es anterior incluso a la emoción de la alerta. El deseo también es lo que los italianos conocen muy bien en la industria del glamour y del lujo. Cuando yo diseño un Ferrari como el que mostró anteriormente Rodrigo, le pongo 17 capas de pintura pulida, lo que busco es producir la experiencia erótica de qué auto más rico, como dicen los cabros, qué auto más rico. Esa es una emoción originada en el deseo erótico. Vamos, por favor, Enrique. Entonces, lo primero que quiero decir es que somos primates y somos seres, antes que lenguajeantes, somos seres emocionantes. Estamos siempre en una emoción. Te voy a hacer un gesto, Enrique. Y esto Hume lo vio hace casi 300 años atrás. La emoción precede y guía a la razón. Es anterior, porque lleva 200 millones de años ocurriendo. El lenguaje lleva 150.000 años y los filósofos llevan un poquito más de 2.500 años. Siempre estamos emocionando. Actuamos y pensamos siempre desde una realidad y un contexto emocional que es anterior. Nuestras posibilidades de razonar y de actuar son en función del repertorio emocional. Por lo tanto, esta idea moderna que tenemos de que dejen los sentimientos en la casa, porque aquí se viene a trabajar, que era algo que yo solía escuchar cuando partí trabajando a principios de los 90, es una falacia profunda y muy empobrecedora. Y yo quiero aquí plantear una hipótesis, me atrevo a hacerlo a la luz de los planteamientos que ha hecho sobre la historia de Chile Rodrigo, es que sin reeducación, sin educación y reeducación emocional, nuestra razón y nuestra capacidad de formar el mundo que queremos formar como el Chile del futuro está atrapada en el repertorio que ya somos. Antes de ir a aprender técnicas nuevas, necesitamos aprender a emocionarnos de otra manera. Porque en Chile, como lo vamos a ver a continuación, siguiente lámina, somos hijos del miedo. La pregunta que me hago yo es ¿qué emociones esclavizan nuestra razón? Dado que Hume lo había anticipado y vemos que la ciencia hoy día lo ratifica. ¿Qué emociones esclavizan nuestra razón en la cultura y en la empresa en Chile? Propongo, y para esto hay que remitirse a lo que ya ha dicho Rodrigo, que el miedo, la pena y la rabia son emociones centrales de nuestra cultura chilena. En la cultura peruana, tenemos aquí al amigo Enrique Alaña, eso no es exactamente así. En Chile, estas son las tres emociones fundamentalmente presentes en nuestra matriz cultural. Y tenemos fundamento histórico, la invasión de la conquista, que afectó a todos los pueblos de Latinoamérica, y por lo tanto la sensación de un mundo que se destruye y que es despojado. Eso produce tristeza, produce miedo y produce rabia. La guerra de Arauco, 300 años de fricciones fronterizas.
Todas las noches nos vamos a acostar pensando que puede haber un ataque. Los terremotos, esta cultura medieval culposa, basada, ¿no es cierto?, en la sensación de que hemos caído en el pecado, la pena, el miedo, ¿no es cierto? Esta lógica militar que se guía, ¿no es cierto?, por las instrucciones verticalistas y también por la rabia ante las órdenes incumplidas. Y esta cultura agraria, que no ha mencionado tanto Rodrigo, esta cultura agraria de hacienda durante la colonia, 250, 300 años, me lo recordaba ayer mi amiga Luz en una conversación, me decía cultura agraria de hacienda. Por lo tanto, también hay un micromundo de un rey con unos subalternos, ¿no es cierto?, dentro de un espacio geográfico territorial. Y eso opera durante 300 años en la historia de Chile. ¿Qué emociones guían a la razón en las culturas y en las empresas notables? Y esto lo digo con conocimiento de causa porque lo comenté en la sesión anterior, me ha tocado trabajar con empresas en Japón, en Estados Unidos, en España, en fin. ¿Qué emociones guían? El cuidado. Si yo trabajo en Rolex, es el cuidado por la marca, por la calidad y la excelencia. Si trabajo en Toyota, por la excelencia absoluta del producto que desarrollo. El cuidado es el amor a lo que hago. Es la alerta, la alegría y el deseo. No voy a profundizar más en eso, porque además me quedan 5 minutos. Si yo me voy ahora al amigo Kant, Kant es inabarcable, como decía Rodrigo, es enorme, es gigante. Pero quiero tomar una dimensión que ustedes leyeron en la primera frase de ese texto que les recomendó Paco, ¿no es cierto?, sobre qué es la ilustración. Y lo que dice Kant, dice, sapere aude, atrévete a saber, atrévete a saber, atrévete a saber con tu propia mente, con tus propios ojos, con tus propias ideas. La ilustración, y esto es una frase casi literal de Kant, yo me tomo la libertad de poner la palabra proceso, la ilustración no es una cosa, no es un periodo, tenemos la idea de que es una cosa y un periodo histórico. La ilustración es el proceso de aprender a pensar por nosotros mismos. ¿Y cuáles son los escollos que tenemos nosotros hoy día en Chile, el año 2020, para pensar por nosotros mismos? Son escollos emocionales, aquí vuelvo a Hume, son escollos emocionales, y lo dice en el primer párrafo de ese mismo texto Kant, sin hablar de las emociones, porque dice lo siguiente, dice, ¿cuáles son los impedimentos para que pensemos por nosotros mismos? La cobardía, y usa la palabra cobardía. Yo digo, ¿qué es la cobardía en términos emocionales desde Jacques Pansep? La cobardía es que hay mucha presencia de miedo, pero hay ausencia de rabia, o sea, yo no estoy cuidando algo porque si voy a la guerra puedo tener miedo, pero igual muerdo, igual ataco. Pero la cobardía tiene que ver con paralizarse. Me paralizo cuando hay miedo, sin rabia y sin cuidado. Porque una persona puede tener mucho miedo, pero si le tocan a un hijo, uno se transforma en un tigre. Luego, la cobardía es el miedo que paraliza. Y lo segundo, dice Kant, usa esta palabra, dice la pereza. ¿Y qué es la pereza? Yo digo que la pereza es esto cuando no tengo nada que cuidar. Estoy en un estado de no alerta. Es la ausencia de la emoción de la alerta sin cuidado. Quiero, a partir de Immanuel Kant, y aquí me estoy poniendo yo mismo a filosofar, es decir, yendo un poquito más allá con la pretensión de querer filosofar más allá de Kant, pero yo propongo, en la línea de lo que estamos hablando del emprendimiento, la empresa, el emprendedor rompe con el miedo paralizante y con la pereza. Todo emprendedor es alguien que rompe con el miedo que la mayor parte de la gente que lo rodea y los parientes dicen, no te metas ahí, vas a perderlo todo, quédate en la empresa en la que estás porque ahí tienes asegurado un buen sueldo, qué sé yo. El emprendedor rompe con el miedo, sabe lidiar con el miedo y sabe lidiar con la pereza. No le resulta indiferente traer una nueva realidad al mundo. La disposición emprendedora sería entonces, respondiéndole a Kant, una forma de la ilustración. Y la ilustración, entendida como lo plantea Kant, y con esto termino, aún no ha permeado verdaderamente a la cultura chilena. Porque somos un país que todavía se saltó directo de la idea de la lógica medieval al mundo neoliberal. Y es cierto que en Chile hay mucha empresa y hay mucho emprendimiento,
pero todavía tenemos poca capacidad de ser emprendedores de las ideas propias y de las convicciones propias. Siempre terminamos diciendo o haciendo lo que dice la revista norteamericana de management o lo que dicen algunos personajes extranjeros que vienen a decirnos cómo hay que hacer las cosas. Tenemos poca convicción en nuestro propio pensar en función de quiénes somos, de nuestra propia cultura, de nuestras propias ideas culturales heredadas. Agradecer nuevamente a todas, a todos su presencia y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.